retrospectivas de la cantidad de compañeros, ciudadanos de este país, profesores y profesoras, incluso estudiantes de formación docente, que se interesan por las temáticas antárticas y que, en particular los docentes a esta altura del año, que estamos todos muy cansados, logran encontrar un espacio de encuentro para seguir aprendiendo e intercambiando. Así que, bueno, les damos con mucho gusto la bienvenida. Yo les quiero contar un poco, introducirlos en el marco de cómo se ha gestado este seminario, ¿no? Este seminario se inserta en un espacio educativo que surge como iniciativa del equipo de educación y difusión de una asociación civil que se denomina Antarcos. Antarcos es una asociación, como les decía, civil sin fines de lucro, que se conforma desde 1999, o sea que ya tiene una larga trayectoria, y nuclea a personas que están interesadas en temas antárticos, y además a partir de esa asociación se generan una serie de actividades vinculadas a esta temática. La Asociación Antarcos tiene una página web que los invitamos a que la recorran para interiorizarse un poco más sobre las actividades que realiza, y además allí van a encontrar cuentos para niños, particularmente, que pueden ser muy agradables de acercar a los niños de nuestra familia o a los niños a los que educamos en el caso de los maestros. En este equipo de educación de la asociación me invita a participar de este seminario. Muchos de los que están del otro lado de la pantalla me conocen, nos conocemos, somos compañeros de formación docente. Y como saben, yo participo desde hace un par de años en un grupo interinstitucional que se generó en el marco del Instituto Antártico Uruguayo. Y en ese marco he dado cuenta de mi interés por temas antárticos y he tenido el honor que la asociación me haya invitado a pensar, a participar de la organización de algunas jornadas destinadas justamente a colocar la temática de la Antártida en la agenda educativa. Así que entre todos hemos construido esta actividad, este seminario, que se lleva a cabo en el día de hoy, como ustedes saben, y en el día del viernes próximo. Hay dos grandes propósitos que nos convocan para este encuentro. Uno es aprender, ¿no? Como ciudadanos, sobre la historia y la geopolítica de las regiones australes, muchos de los cuales, muchos de nosotros estamos un poco más ajenos, y bueno, es una instancia formativa y de aprendizaje. Y por otra parte, promover justamente la valoración que tiene la historia de la Antártida y la historia del Uruguay en la Antártida particularmente, en la agenda educativa, ¿no? Así que este segundo objetivo, digo, su vínculo con la educación en todos los niveles educativos, va a estar desarrollado el viernes próximo. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Bueno, ya les pedía anteriormente que silenciaran los micrófonos porque a veces hay interferencias. Va a haber dos disertaciones, ustedes las tienen en el programa. Para nuestro intercambio. Así que si nuestros disertantes, si Waldemar Fontes, que es el primer disertante, está de acuerdo, vamos a comenzar entonces con la primera exposición del día de hoy. Waldemar, ¿estás ahí? Bueno, voy a presentar entonces la primera exposición del día de hoy y al disertante. Historias de la Antártida, así la hemos titulado,
se va a presentar una reseña de las actividades humanas en la Antártida, destacando la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo interdisciplinario. Va a estar a cargo de Waldemar Fontes. Lo voy a presentar para que todos lo conozcamos, porque es un referente muy importante de la Antártida para distintos colectivos. Es coronel retirado, pero además es escritor y es investigador. Se desempeña actualmente como docente y consultor en el Instituto de Asesoramiento y Capacitación, y tiene mucha trayectoria y experiencia porque fue jefe de base científica antártica, Artigas, en nuestra base, en 3 diferentes periodos, durante todo un año. Participó además en misiones de paz en las Naciones Unidas, en distintas regiones de África, en Ruanda, en Sahara, en el Congo. Integró además el Consejo Directivo del Instituto Antártico Uruguayo entre el 2010 y el 2014. Es el secretario general y el coordinador del equipo que les mencionaba hoy al inicio de educación y difusión de esa asociación civil denominada Antarcos, que apoya justamente las actividades del Uruguay en la Antártida. Ha publicado varios libros, y entre ellos son los libros que también les recomendaba hoy, Obras para Niños, que ha escrito El pájaro de los hermosos colores, El color del hielo, 3 pingüinos y un elefante marino. Eso tuvo un premio anual de literatura por el Ministerio de Educación y Cultura. Y además, Marosa, la foca curiosa, se ha publicado en Plan Ceibal, en el portal de Plan Ceibal, y en la revista Charoná, bien conocida por los que tenemos unos cuantos años. Además es editor responsable de una revista digital, que también la pueden linkear desde la página Antarcos, que se denomina Copos de Nieve, y difunde justamente actividades e información sobre Uruguay en la Antártida. Van a encontrar un artículo de educación que escribí el año pasado. Y hay un grupo de historiadores, para los que no saben, hay un grupo de historiadores antárticos latinoamericanos, y Waldemar forma parte, Waldemar Fontes forma parte desde el 2008 de ese equipo. Así que te doy la bienvenida, Waldemar, y bueno, muchas gracias por darnos tu tiempo para compartir tus saberes. Bueno, buenas tardes a todos los que están participando de este seminario. Les damos las gracias por su interés en el tema y por haber hecho el esfuerzo de conectarse a esta plataforma y a las distintos mensajes y a las distintas cosas que les hemos ido planteando en estos días. Bueno, la charla que les voy a dar habla sobre la Antártida y es una reseña histórica. La Antártida tiene una historia relativamente corta, apenas 200 años, pero ha sido una historia intensa donde se han producido hechos notables de trabajo en equipo, de liderazgo, de compañerismo, de supervivencia, y además, bueno, por supuesto se han dado logros científicos, logros políticos, de otro tipo. Pero nosotros vamos a destacar un enfoque entonces relacionado a esa historia de la Antártida, resaltando esos momentos cúlmines que se transformaron en hazaña de sobrevivencia humana y de trabajo en equipo, en condiciones desoladas, en condiciones extremas, en lugares donde el ser humano prácticamente no puede sobrevivir si no es con apoyo externo y con la ayuda de los que están cerca. Vamos a comenzar entonces nuestra presentación con un mapa de la Tierra Incógnita Australis, o la Terra Australis Incógnita, que era lo que se presentía desde la época de los griegos, de que debería haber en el polo opuesto al polo norte. Los griegos sabían que había un Ártico y por lógica pensaban que debería haber un contrapeso del otro lado que sería el antiártico, y de ahí surgió el nombre Antártida, del griego antiártico. Pero bueno, eso fue evolucionando. Al principio era un tema de filósofos y pensaban de que el polo opuesto estaba sobre
las nacientes del Nilo en un lugar cálido, o sea, por oposición al frío debería haber un lugar más caliente, pero a medida que fueron explorando más al sur se fueron dando cuenta de que no, que había algo más, había mares, y empezaron a haber hielos en latitudes bien australes. Eso implicó que se fueran enviando expediciones. Ahora en estos días se celebraron los 500 años de la expedición de Magallanes, que pasó por el estrecho que lleva su nombre, y Magallanes justamente venía buscando un pasaje hacia el otro océano, y se pensaba que la tierra austral incógnita estaba unida a América del Sur, hasta que, bueno, descubrieron que había un pasaje, el estrecho de Magallanes, y eso fue un gran progreso para la humanidad, por 1520 estamos hablando. Y bueno, eso implicó de que se empezaran a enviar exploraciones, y de a poco, sobre todo los españoles que tenían sus colonias en América, empezaron a enviar navíos y flotas y buques de todo tipo a latitudes cada vez más australes, y empezaron a cruzar el canal de Magallanes, y a veces no lo podían cruzar y tenían que cruzar por el Cabo de Hornos. Y así Francisco de Oces, en 1525, llevado por unas tormentas, descubrió que al sur de la Tierra del Fuego no había más tierra, sino que estaba el Cabo de Hornos y un mar abierto, que hoy se llama Mar de Drake, pero si le hiciéramos justicia debería llamarse Mar de Oces, porque fue el primero que lo descubrió. Y bueno, un poco después, en 1603, allí quedó mal puesto el número, en 1603, Gabriel de Castilla, con otra expedición española, navegó en el récord del sur más lejano, de Farthest South, en ese tiempo, unos pocos grados al sur del Cabo de Hornos, pero también comprobó de que el mar hacia el sur del Cabo de Hornos era bastante más extenso de lo que se pensaba. Y se seguía sin saber qué había en el extremo más al sur, y entonces los británicos prepararon una expedición muy bien armada, una expedición científica, al mando de James Cook, un célebre explorador científico que iba con todo un equipo de investigadores, dibujantes, con los mejores marinos de la época, con la mejor tecnología de la época, a que explorara los mares más al sur que se conocían. Todavía en esa época no se conocía ni siquiera la existencia de Australia y Nueva Zelanda, o sea, se sabía que habían tierras por ahí, pero no se estaba seguro de si eso estaba unido a la Antártida o no. Entonces, en ese viaje del capitán Cook, hizo varios viajes y exploró, además de las zonas australes, la zona del Pacífico, pero particularmente en su segundo viaje, por 1773, el capitán Cook circunnavegó la Antártida y pudo comprobar de que estaba siempre rodeada de hielo y no pudo descubrir una tierra firme donde pudiera desembarcar, y al final era tan inhóspito lo que veía y llegó tan al sur, lo más al sur que se había llegado hasta ese momento, que dijo, anotó en su bitácora, que si algún día alguien descubría tierras más al sur, serían tan inhóspitas y tan horribles para el ser humano que no valdría la pena llegar hasta ellas, ¿verdad? Afortunadamente se equivocó, porque existe un continente antártico que es duro, extremo, pero que tiene una calidez que comprobamos que existe. Vamos a seguir con otra. Y vamos a hablar del apostadero naval de Montevideo. Tiempos de la colonia española, en 1776. Recordamos que la expedición de Cook en 1773 circunnavegó la Antártida y todavía no se confirmaba la existencia de un continente. Se sabía que sí había una masa helada al sur, al polo sur del planeta, pero no se sabía qué había allí. Y bueno, entonces, en esos tiempos, los españoles estaban dominando América del Sur, era todo colonias de España y de Portugal. Recuerden que estaban separados sus dominios por la línea de Tordesillas,
y España debía defender sus dominios de piratas y balleneros y comerciantes ilegales, británicos, holandeses, norteamericanos, que navegaban en sus aguas y pescaban, cazaban ballenas y comerciaban de manera ilegal con los pobladores de estas regiones. Entonces, para evitar todo eso, instaló el apostadero naval de Montevideo, que era una base naval, una base militar, en el puerto de Montevideo, mientras que en Buenos Aires estaba la capital del Virreinato del Río de la Plata, en Montevideo estaba la base militar de la colonia española en estas regiones. Y desde el apostadero de Montevideo se ejercía dominio sobre las Islas Malvinas y también sobre todas las costas al sur de lo que es hoy la Argentina, y de las tierras que pudieran descubrirse, o sea, la Antártida, el día que se descubriera, que todavía no se sabía que existía. Desde el apostadero de Montevideo, entonces, se regulaban todas estas actividades, se hacían navegaciones al sur. El gobernador de Malvinas en este periodo era el comandante del buque de la colonia española que estaba apostado de guardia en Malvinas, por lo tanto hubo varios orientales, todavía no uruguayos, que fueron gobernadores de las Islas Malvinas cuando eran parte de la colonia española. Y bueno, hay una larga historia con Malvinas, pero no es el caso de hablar en este tema, que estamos hablando de la Antártida, o sea, más al sur. Pero sí, en esa aproximación, llegar hasta Malvinas, a las costas más australes de América del Sur, era toda una aventura. En ese periodo también se dio la expedición de Malaspina, que vino desde España. Ya España estaba entrando en decadencia y había quedado un poco relegada con respecto a los ingleses, a los franceses, también a los propios rusos, en investigación sobre los mares. Entonces decidieron enviar una expedición para obtener información de primera mano de sus propios medios, y esa expedición de Malaspina zarpó de España y llegó al puerto de Montevideo, y allí se embarcó un personaje célebre, Bustamante de Guerra, que fue gobernador de Montevideo y fue comandante de una de las dos naves que integraban la expedición de Malaspina, y con esta nave que vemos en la pantalla, que es la Atrevida, se llegó a el récord de navegación al sur en enero de 1794, si no me equivoco, lo cual fue todo un mérito para la navegación española y para el mundo, para la historia antártica. Esta misma expedición también recorrió toda la costa de América del Sur y del Norte por el lado del Pacífico y llegó hasta latitudes árticas, volvió a Montevideo, y desde Montevideo participaron en la defensa contra las invasiones inglesas, particularmente la Atrevida. Fue hundida en la rada del puerto, allí cerca donde está la escollera de Sarandí, por allí que hay un depósito de contenedores hoy. Allí fue hundida para impedir la entrada de los ingleses, y se rescataron parte de sus restos y están por allí en algún lado como testimonios históricos. También en esa expedición se dio el caso de Francisco Xavier de Viana, que escribió un libro, un diario de viaje de esa primera expedición, que se publicó en Nuestras Latitudes antes de que se publicara el libro oficial de la expedición en España, lo cual también es un antecedente interesantísimo. En ese libro relata, por ejemplo, este momento de la Atrevida entre los hielos en las latitudes bien al sur. Y en ese mismo periodo, además de España de tratar de frenar la invasión de balleneros, de piratas que asolaban sus dominios coloniales, instaló una compañía de pesca que se llamó la Real Compañía Marítima, que estuvo instalada en Maldonado, en el puerto de Maldonado, en el puerto de Punta del Este hoy, y en la isla Gorriti. Todavía allí en la isla Gorriti hay restos de murallas y cañones que eran parte de las fortificaciones de la Real Compañía Marítima, que expedía permisos de caza de ballena. En esa época se cazaban ballenas en la costa de Maldonado, en la bahía de Maldonado,
pero la fueron exterminando y cada vez hubo que ir más al sur, tras la caza de la ballena, y eso significó que se fueran descubriendo nuevas rutas de navegación, nuevas islas, nuevos pesqueros, nuevos lugares para cazar lobos marinos, y eso entonces, como actividad económica y como actividad bastante depredadora de la fauna y de la naturaleza, sirvió en cambio para explorar y conocer lugares que hasta ese momento no se conocían. La Real Compañía Marítima funcionó hasta 1806, en donde España, ya invadida por Napoleón, estaba perdiendo su impulso y su fuerza en el mundo, y al poco tiempo vinieron las invasiones inglesas, en 1807, ocuparon la isla Gorriti y destruyeron todas las instalaciones que quedaban, por lo que se perdieron tal vez algunos restos o testimonios de cosas que hubieran podido ser de interés. Y ahí todavía seguimos sin descubrir la Antártida. Estamos hablando acá de Montevideo, como que era un lugar bastante al sur. Montevideo era el umbral a la Antártida en ese momento. Lo sigue siendo muchas cosas. O sea, todos los barcos que vienen de los cruceros turistas, los barcos logísticos que vienen del hemisferio norte, todos recalan en Montevideo antes de continuar su navegación al sur. Eso sigue siendo hoy, lo era antes, y aunque no existiera el Tratado Antártico y todas las regulaciones, lo seguiría siendo. Pero lo interesante es que hasta estas fechas, 1807, y luego vino las guerras de la independencia, nadie se preocupó mucho de la Antártida y esas cosas, pero hasta 1819, Uruguay era la provincia cisplatina, parte del Imperio del Brasil, primero el Imperio de Portugal y luego del Imperio de Brasil, no se sabía de la existencia de la Antártida. ¿No? Hasta 1819 y 1820, en que hubo un revuelo, una cantidad de gente empezó a decir que habían descubierto la Antártida. Y ahí Montevideo se vio activamente involucrado de nuevo. El capitán William Smith, que era un marino mercante que hacía comercio entre Buenos Aires, Montevideo y Valparaíso, de origen inglés o irlandés, en ruta hacia Valparaíso, zarpó Buenos Aires, pasó por Montevideo, navegando al sur, las tormentas lo llevaron más al sur, y avistó tierra, en la latitud 62 y algo, 62 al sur, pero no pudo comprobar si realmente era tierra. Y bueno, siguió su navegación a Valparaíso. Cuando llegó a Valparaíso, dio cuenta a sus armadores, a sus autoridades, y no le creyeron, como diciendo, no, que van a descubrir tierra, no, te has equivocado. Entonces, él se quedó con eso, y a la vuelta, en el viaje de regreso, intencionalmente se desvió un poco y comprobó de que sí, había tierra. Llegó a Montevideo, ahí volvió a dar cuenta de las cosas, y ahí ya la noticia había llegado, o sea, por tierra había llegado la noticia antes de que él llegara por barco, y incluso recibió ofertas de algunos comerciantes de que querían comprar el descubrimiento, digamos, y él no aceptó. Entonces, en su próximo viaje, saliendo de nuevo de Montevideo rumbo a Valparaíso, ahí sí se desvió intencionalmente y llegó a la isla Rey Jorge. Han sentido nombrar la isla Rey Jorge, donde está hoy la base Artigas. Llegó a la isla Rey Jorge en la Shetland del Sur, un poquito al norte de la península antártica, y aseguró de que era tierra firme, y ahí sí, con eso seguro, volvió a Valparaíso, ahí dio cuenta el almirantazgo británico, y a partir de ahí los británicos dieron por descubierto eso y mandaron al piloto Branfield, que era el comandante del área naval británica, que tenía que ver con esto, y hicieron un nuevo viaje contratando el barco de Williams para llegar a esas islas, a las islas Rey Jorge, en la Shetland del Sur, y ahí sí desembarcar exactamente, y la nombraron con el nombre de Rey Jorge, que era el rey de Inglaterra en ese momento. Entonces, eso está todo testimoniado, o sea, hay documentos de que esto fue así,
se perdieron algunas cosas, los historiadores lo han explorado muchísimo, pero está testimoniado que efectivamente el cuento que les hice es correcto. Pero hubo otros que anduvieron por ahí en ese mismo periodo. A ver si pasa. Allí apareció Bellinghausen. A ver si no me olvido. Sí. Bellinghausen, que era un marino británico, ruso, que organizó una expedición financiada por el zar de Rusia para investigar en los mares australes y particularmente investigar en la Antártida. Llegó en ese verano siguiente, 1819, 1820, y como hay algunas diferencias de calendario entre el calendario occidental y el calendario ruso, Bellinghausen para los rusos es el descubridor de la Antártida. En realidad, podríamos decir que sí puede serlo, porque en realidad llegó al continente antártico propiamente dicho, no una isla, a la isla Rey Jorge, sino que fue un poquito más al sur, llegó hasta la península antártica propiamente dicho, y bueno, realmente lo que hizo fue una proeza. Como prueba de ello, aquí vemos un monumento a Bellinghausen en Montevideo, puesto por un grupo de amigos de Rusia, del Instituto Bellinghausen para las Américas, que ha instalado este monumento, uno igual. Primero fue este en Montevideo, el primero que se instaló en la zona. Instalaron uno igual en la base rusa Bellinghausen, que tiene su nombre, cerca de la nuestra, de la base Artigas. Y hace poco instalaron otro similar en Río de Janeiro, por donde pasó Bellinghausen en sus expediciones. Así que, mientras que William Smith, comerciante, se atribuye el descubrimiento de la Antártida, los rusos con Bellinghausen también se lo atribuyen. Y por allí en el medio, antes de seguir adelante, hay otro que se atribuye el descubrimiento, que es Palmer, un ballenero norteamericano, un gran aventurero que andaba por todos estos mares australes, y que también en ese mismo periodo que andaba Bellinghausen, también desembarcó en el continente antártico, en la península, conversó con Bellinghausen, o sea, hay testimonios reales de que estuvieron los dos, y para los norteamericanos, el descubridor de la Antártida continental es Palmer, mientras que para los rusos es Bellinghausen. Para nosotros nos gustaría decir que es William Smith, porque zarpando de Montevideo llegó y verificó la isla Rey Jorge, pero también pueden haber otras cosas. Por ejemplo, el navío San Telmo, que era un navío que era parte de una flota que había enviado España en las épocas en que sus últimas posesiones en América estaban cayendo. Entonces mandaba una flota al Perú a reforzar lo que había allí para que siguieran peleando contra los independentistas. Recaló en Montevideo. Montevideo, recordemos que en ese periodo era parte del Imperio de Brasil, o sea, no era independiente, por lo tanto eran aliados de España. Y zarpando desde Montevideo, cuando cruzaron el Cabo de Hornos, el navío San Telmo, que era un navío impresionante, súper poderoso para su época, fue afectado por una tormenta y se perdió rumbo al sur. Otros navíos de la flota, otros buques de la flota lo reportaron, dieron testimonio de que se perdía, y años después se encontraron sus restos en una isla, en la isla Livingstone, en la Antártida, y se presume que si hubieran testimonios fehacientes algún día, de que estos sí serían los primeros seres humanos en pisar el continente antártico, porque fue en 1819, lo dije mal, no fue 20, 1819, y sería anterior al descubrimiento de Smith y de Bellinghausen y todos esos que hablamos recién. Pero la historiografía no ha sido generosa con los descubrimientos españoles, y así como el mar de Drake se debería llamar mar de Oces, pero tiene el nombre del pirata Drake, el descubridor de la Antártida es un británico o un americano, ballenero, pirata, o un ruso, un científico, investigador,
pero podía haber sido el navío San Telmo con españoles. A pesar de eso, hay un monumento que recuerda a esta gente que falleció en la Antártida, se han encontrado restos humanos incluso ahí. Bueno, y todo esto dio lugar, esta es una parte anecdótica, ¿verdad? Que es interesante porque estamos hablando de que todo esto ocurrió hace 200 años. El año pasado, y hasta febrero de este año, se dio todo un ciclo de conferencias y en muchos lugares se habló de los 200 años del descubrimiento de la Antártida. Por eso es bien vigente esto que conversamos. Pero lo más importante de quién descubrió la Antártida, porque a pesar de todo eso, es muy posible que algún foquero, algún ballenero, ya hubiera llegado a esas latitudes y hubiera guardado el secreto para que los otros no se enteraran. Entonces posiblemente algún oriental, algún bonaerense, alguno de Valparaíso, o de los tres lugares juntos, hayan sido los verdaderos descubridores de la Antártida, pero no dejaron testimonio. Y bueno, y todo eso, una vez que se hizo público el conocimiento de que existía un continente, dio lugar al auge de los foqueros y balleneros, y la explotación desmedida de los recursos foqueros y balleneros. Y como testimonio de esas cosas, esta es una imagen de la base Artigas de Uruguay, y al frente, sobre la costa, a unos 500 metros de la base, hay restos de un naufragio que posiblemente es de esta época, ese naufragio, posiblemente haya salido del puerto de Montevideo o de Buenos Aires, y llevara tal vez marinos orientales, rioplatenses, y capaz que ya en esos años de 1820 a 1850 haya habido pobladores por estas latitudes. Pero eso está por estudiarse todavía. Los primeros descubrimientos se hicieron entonces en aras del interés económico, que era la caza del lobo marino y de las focas, y prácticamente exterminaron a las focas y lobos marinos en ese periodo, hasta que en 1850 se empezó a perder el interés por esa actividad, y por la exploración también. Hasta que en 1890, por ahí, se produjo el Año Polar Internacional, el primer Año Polar Internacional, y dio comienzo a lo que se llama la época heroica de la exploración antártica. En ese Año Polar Internacional se impulsó, se dieron cuenta de que todavía las regiones polares eran desconocidas y era necesario hacer más, investigar, explorar para conocerlas. Entonces se impulsó todo lo que fueran expediciones a esos lugares y se exhortó a las uniones científicas, a los gobiernos a que financiaran expediciones. Y la primera expedición de ese tipo, y una de las más importantes, fue la expedición belga dirigida por Adrien de Gerlache, con su buque el Bélgica, que navegó en la península antártica, sobre esta zona de por acá, y descubrió el estrecho de Gerlache, que hoy es un lugar donde van los buques, los cruceros turísticos, y bueno, en ese momento fue todo un descubrimiento. Esa expedición de Gerlache tuvo algunos personajes famosos como Amundsen, luego primera persona en llegar al Polo Sur, que participó como integrante de la expedición, y otro el doctor Frederick Cook, que era un norteamericano que se embarcó en Río de Janeiro, y que luego se atribuyó ser el primero en llegar al Polo Norte, aunque hay dudas al respecto, pero era un personaje famoso. Como médico, es un médico famoso en la historia antártica. Y bueno, esta entonces tuvo sus vicisitudes, no vamos a ir a mucho detalle, pero en 1897 y 98, esta expedición de Gerlache entonces tuvo sus primeras andanzas por ahí, y fue el comienzo de la época heroica de la expedición antártica. Y tuvo la particularidad de llegar al punto más austral que se había llegado hasta el momento, en 1898, y además quedaron encerrados en el hielo, se fue cerrando el hielo al empezar el invierno, y debieron invernar obligados en latitudes antárticas, hasta que ya terminando el invierno lograron abrir el hielo, afortunadamente el buque no se afectó, y lograron salir y regresaron sanos y salvos
a su lugar de origen. Esta es otra expedición célebre, la expedición Southern Cross británica, de este señor que tiene un nombre bien difícil, Karsten Borchgrevink, no me animo a pronunciarlo. Esta expedición, entre 1898 y 1999, trabajó en esta zona del continente antártico, hacia el lado de Australia y Nueva Zelanda, y particularmente en torno al cabo Adare, que es el punto más ventoso de la Antártida, y allí invernaron intencionalmente, o sea, la expedición tenía la finalidad de pasar 2 años en la Antártida, instalaron una casa para pasar el invierno y realizaron una serie de exploraciones, siendo precursores del conocimiento de estas regiones que de a poco se fueron explorando. La expedición Discovery fue la primera expedición británica liderada por Scott. Se desarrolló entre 1901 y 1904, y en esta foto podemos ver la casa de Scott, que todavía existe, que es un monumento histórico, está preservada. Allí en esa casa han encontrado restos de comida que todavía está en condiciones, han encontrado unas cajas de whisky de esa época que hicieron propaganda a la marca del whisky, y se reproduce ese mismo whisky como una cosa muy interesante. Pero esa expedición Discovery entonces tenía una finalidad muy importante, que era la de hacer investigaciones bien al sur e intentar introducirse al interior del continente antártico. Este es el buque Discovery, vieron que está al lado, o sea, hicieron la casa pegadito a la costa donde el buque podía llegar, y hicieron varias instalaciones y de ahí empezaron las exploraciones. Mientras esa expedición se estaba desarrollando, por el otro lado, por el lado de la península antártica, se produjo la expedición sueca del doctor Otto Nordenskjöld. Esta es una expedición muy interesante porque también es una expedición científica muy bien organizada por los suecos, con participación de Argentina, que apoyó en algunas cosas, y que tuvo unas hazañas de sobrevivencia muy interesantes. Aquí vemos el buque, el Antarctic, que se hundió, quedó atrapado en los hielos y se hundió. Y esta es la casa que construyeron para organizar su estadía normal, o sea, su trabajo normal iba a ser instalarse en esa casa y desde ahí realizar sus investigaciones. Esa casa está en lo que se llama Cerro Nevado o Snow Hill, cerca de la isla donde está ubicada la base Marambio de Argentina, al este de la península antártica. Entonces, en febrero de 1902, el grupo, liderado por el doctor Nordenskjöld, se instaló allí. En ese grupo lo integraba el alférez Sobral, un pionero argentino, que se integró a esa expedición y hoy es un héroe argentino en ese tema. Y bueno, el barco que los tenía que venir a rescatar, el Antarctic, salió a navegar, navegó por el estrecho que hoy lleva su nombre, el Antarctic, donde está ubicada la base Esperanza y la base Ecare, que tiene Uruguay, y mientras navegaban entre los hielos se empezaron a ver en dificultades, y decidieron desembarcar un grupo de 3 personas, porque vieron que iban a tener dificultades, y el grupo estaba compuesto por el segundo jefe de la expedición y 2 personas más, que tenían la misión de llegar hasta donde estaba la gente de Snow Hill, donde estaba el doctor Nordenskjöld. Recuerden que en esa época no había comunicaciones como las de hoy, había que hablar a viva voz. Entonces, ese grupo desembarcó sobre los cielos, y viendo de que no podían seguir adelante, debieron construir un refugio en donde hoy está ubicada la base Esperanza, que es la casa de piedra de Bahía Esperanza. Todavía está esa casa allí preservada, y donde está nuestra estación Ecare también. O sea que ahí hay un lugar sumamente importante para la historia antártica. Estos entonces, ya habían 2 grupos separados.
los de Nordenskjöld, que estaban trabajando tranquilamente, esperando al invierno próximo, al verano próximo que los vienen a buscar. El grupo que salió a avisarles que había problema, que quedó atascado a su vez, y el barco siguió navegando hasta que quedó atrapado completamente en los hielos y en poco tiempo se terminó escorando y hundiendo. Y por lo tanto el capitán Larsen, con 19 personas, tuvieron que bajar sobre los hielos, buscar refugio y aguardar que pasara el invierno. Entonces la expedición quedó desparramada en 3 grupos. Pasó el invierno, cuando venía la primavera siguiente y el verano, los de Snow Hill empezaron a preocuparse de que no llegaban el buque, no tenían noticias de su rescate, y entonces enviaron una expedición sobre el mar congelado a una latitud cercana a donde pudiera llegar el barco en el estrecho antártico, o sea, rumbo hacia la Bahía Esperanza. Por otro lado, el grupo que estaba en la casa de piedra de Bahía Esperanza, también viendo que podían empezar a caminar, salió caminando hacia el sur y se encontró con el grupito que habían salido a rescatar. Y no se, estaban tan sucios de humo y de grasa y de polvo que no se reconocían, y hay unos diálogos muy interesantes de que no se reconocían y parecían unos bichos salvajes, hasta que, bueno, con toda alegría se reencontraron y volvieron todos a la casa de Snow Hill, a la casa de Nordenskjöld. Pero todavía seguía perdida toda la expedición del barco, que también empezaron a hacer lo mismo, empezaron a caminar hacia el sur, hasta que se terminaron encontrando todos con unos intermediarios cerca de donde estaba la casa esta de Cerro Nevado. Sí. Mientras tanto, viendo de que no había noticias de la expedición, Argentina decidió enviar a la corbeta Uruguay. No se llama Uruguay por nuestro país, sino por el río Uruguay. La corbeta Uruguay es una corbeta heroica de la exploración antártica, porque participó en este primer rescate exitoso. Está hoy en Puerto Madero como un museo, si alguien va por allí la pueden visitar, es realmente emocionante ver que allí se desarrollaron todas estas historias. Y bueno, finalmente entonces la corbeta Uruguay, al mando del comandante Irízar, logró llegar hasta esos lugares y logró encontrar con vida a todos los expedicionarios de Nordenskjöld y traerlos de vuelta a Buenos Aires. Y fue todo eso entonces una proeza de trabajo en equipo, de abnegación, de solidaridad y de fuerza humana incalculable, ¿verdad? Que a veces esa historia no es tan conocida como las de Shackleton, que también vamos a hablar, pero esta es una historia que pasó acá con gente rioplatense, muchas de estas personas se quedaron a vivir, había, bueno, el alférez Sobral era un rioplatense, y vale la pena entonces conocer esa historia. Aquí hay un mapita de los lugares de lo que estamos hablando. Acá está la Bahía Esperanza, donde está la base Care, donde quedaron los 3 del barco. Por acá naufragó el barco y se refugiaron en esta isla. Aquí se encontraron todos, y aquí era la casa de Snow Hill, y por aquí fueron rescatados finalmente por la corbeta Uruguay, que la vemos ahí. El 8 de noviembre de 1903, hace unos días, en Buenos Aires se hicieron algunas conferencias y eventos recordatorios de este suceso tan glorioso. Siguieron las expediciones. En la expedición escocesa de William Bruce, 1902-1904, con apoyo también de Argentina, que colaboró en la instalación de una estación meteorológica, que la instaló la expedición escocesa y luego se la vendió a Argentina, y hasta hoy sigue funcionando en las Islas Orcadas, desde 1904, bajo bandera argentina, y es la estación antártica más antigua que existe. Y eso tuvo la interesante participación de Luciano Vallet, que está por acá, es este que está acá. Luciano Vallet era uruguayo, o sea que teníamos ya un uruguayo involucrado en exploraciones antárticas. Hizo su vida en Argentina, por supuesto, pero es reconocido por Argentina como un naturalista uruguayo, y fue una persona muy interesante que luego hizo una carrera en el área de las ciencias muy interesante. Bueno, siguieron ya
sobre el 1900, empezaron a haber varias expediciones cada vez más frecuentes. Una de las más famosas es la expedición del doctor Charcot, que era un científico francés que organizó una expedición a la francesa, con todos los lujos, como podemos ver, ahí están posando para una foto con champagne, con el barco arrimado a un témpano, pero no solo fueron a pasar bien, sino que fueron a investigar y produjeron resultados científicos sumamente interesantes que hasta hoy siguen siendo fuente de referencia para una cantidad de temas. Charcot, esta expedición de Charcot tuvo la particularidad de que recaló en Montevideo, fue auxiliado en el puerto de Montevideo por problemas mecánicos, y en honor, entonces, acá hay una foto de Charcot con un periodista en el puerto de Montevideo, y en honor a eso bautizó varios lugares con nombres de personajes uruguayos, como la caleta Lucich, en homenaje a Antonio Lucich, un lugar en homenaje al doctor Pedro Vizca, que era un personaje famoso que había estudiado en Francia y era conocido de él, y bueno, y otros nombres, otro a Hamlet Bassano, que era un científico uruguayo muy importante, un meteorólogo, que fue tal vez el primer científico uruguayo que hizo investigación uruguaya en la Antártida, y era amigo relacionado entonces con Charcot. Por 1907 al 1909 volvemos a las expediciones en torno a la zona hacia el cuadrante de Australia y Nueva Zelanda. Y hablamos ahí de la expedición Nimrod, que fue una expedición liderada por Shackleton. Y ahí volvemos a hablar de Shackleton. Shackleton había participado ya en la expedición Discovery, que estaba comandada por Scott. Esa expedición no tenía una finalidad específica de llegar al Polo Sur, pero sí adentrarse lo más posible hacia el sur, y habían llegado al punto más sur, hacia el interior de la Antártida, bastante cerca del Polo Sur, y cuando iban avanzando, Shackleton se enfermó de escorbuto, y lo tuvieron que cargar para salvarle la vida, lo cual significó que Scott se enojara un poco con Shackleton y quedaran medios enemistados. Entonces Shackleton, por su cuenta, hizo otra expedición, la expedición Nimrod, de carácter privado, y utilizó la casa de Scott, sin permiso de Scott, aquella casa que mencionamos hace un rato, y hizo una investigación bastante al sur. Fíjense dónde está el Polo Sur, llegó hasta el punto más al sur, en los 88 grados de latitud sur, y tuvieron que regresar por la logística que ya no les daba. Volvieron y completaron esa expedición. Esto hizo que Scott se enojara más todavía con Shackleton, pero bueno, lograron estas cosas tan importantes. Lograron también determinar la ubicación del polo magnético en estas latitudes. Y esta es la expedición Terra Nova. Y estos que están acá en la foto, que es una foto célebre, son los del equipo de exploración al Polo Sur, que lamentablemente fallecieron a su regreso. El equipo liderado por Scott y 4 personas más. Esta expedición Terra Nova era parte de toda la expedición Discovery, estaba relacionada con la expedición Nimrod de Shackleton, y siguió haciendo investigaciones en toda esta zona del cuadrante hacia Australia, y ya un poco ante la premura de que otros estaban por llegar al Polo Sur, quisieron aventurarse con una expedición científica, no una carrera, sino una expedición científica para llegar al propio Polo Sur. Y arrancaron por la ruta que ya venían explorada, por la ruta que ya había recorrido Shackleton, que era bastante complicada, había que subir unas montañas, había que transitar por un glaciar. La ruta era más o menos esta de por acá. Esta fue la... Waldemar, tengo que hacer de mala y decirte que... Sí, estamos llegando al final. Perfecto, sí, sí. Déjame que termino con lo de Shackleton. Es largo esto, evidentemente. Entonces, la expedición de Terra Nova compitió con la expedición de Amundsen, que fue la que
tenía que llegar la que llegó al Polo Sur en forma de una carrera vertiginosa, donde logró conquistar el Polo Sur y le ganó a Scott, y a la vuelta se murieron todos. Amundsen llegó a Montevideo, y en Montevideo, vino desde Australia a Montevideo, y aquí dio cuenta del descubrimiento por primera vez. Y bueno, como no nos da el tiempo, lo voy a dejar con la incógnita de otras varias expediciones que hubieron por ahí, pero no quiero olvidarme de mencionar el intento de rescate de la expedición de Shackleton, otra expedición fracasada y loca de Shackleton, donde intervino el buque uruguayo Instituto de Pesca número 1 en 1916, que daría para varias conferencias, y el fin de la era heroica de la exploración antártica con el funeral de Shackleton. Cuando quería hacer otra aventura loca, se murió y no pudo concretarla, y le hicieron un funeral en Montevideo. Esta foto es en el Hospital Militar de Montevideo, y eso dio comienzo a una era moderna, donde empezaron a usarse los aviones, y a la pugna antártica que se dio en torno después de la Segunda Guerra Mundial, donde empezaron a pelearse por la posesión de la Antártica. Y aquí hay una participación de otro uruguayo que no lo quiero dejar de lado, que es Carlos Oliver Schneider, que era un naturalista que vivía en Chile y participó de la primera expedición chilena a la Antártica en 1947. Llegamos al año geofísico e internacional, donde se gestaron las bases para el Tratado Antártico, también una historia bastante interesante y larga de contar. Y por aquí hay otro uruguayo, Juan Mario Nantes, que entre 1957 y 1959 invernó 2 veces en la Antártida con los ingleses. Y en 1959, ya cerrando, se produjo la firma del Tratado Antártico, donde Uruguay lamentablemente no estuvo, podía haber estado, y la aparición del profesor Julio César Musso, que fue un visionario que habló de que el Uruguay tenía que estar en la Antártida. Y me queda muchísimo más para hablar, y tendría que tener 3 o 4 horas, pero bueno, creo que la inquietud está generada. Ya tendrás oportunidad. Y con esto terminamos entonces. Sí, me apena muchísimo interrumpirte porque, hola, ¿me están escuchando? Adelante. Yo decía que me apena muchísimo interrumpirte porque sé la inmensa cantidad de conocimientos que en el chat justamente había una de las participantes que decía impresionantes sus conocimientos y gracias por compartirlo. En nombre de todos creo que es eso, creo que tenés muchísimo para decir. Waldemar tiene varios artículos publicados en revistas, está haciendo ahora un capítulo de un libro, no sé si ya lo han finalizado, pero estaban en eso. Es un investigador sobre la historia, y además ha vivido bueno, muchas expediciones y conoce mucho. Bueno, así que estamos abiertos, tenemos un espacio de unos 5 o 10 minutos, si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna sugerencia, alguna pregunta, algo que haya quedado por el tintero, además de algunas anécdotas bien interesantes que cuenta Waldemar. Me fascina todo esto, dice una compañera querida de Rivera. Así que desde Rivera, una compañera, profesora de biología, me dice que está muy fascinada y encantada con escucharnos, y eso a nosotros nos alegra mucho. Bueno, no sé, ¿quieren levantar la manito? Vieron que hay una manito en el Zoom abajo, si quieren, te agradecen. Ha superado todas las expectativas, ha sido muy interesante la exposición, da para mucho. Ya les adelanto que tenemos intenciones para el año que viene de sacar un curso un poco más extenso sobre estos aspectos, donde podamos tener algunos módulos, bueno, con más tiempo,
y poder entonces ampliar un poco este conocimiento sobre distintos ámbitos. Por eso esta cuestión de la interdisciplina, ¿no? No sé si tienen algún otro comentario. Muchas gracias, Waldemar, una forma de relatar que te hace sentir como vivido. Sí. Además, él es un artista, vieron las filmaciones con los que nos recibía hoy. Daniel te felicita también, Daniel Núñez. Sí, pero No sé si... quería hacer una, si me permitís. Me Por parece supuesto. que es importante resaltar uno de los aspectos de la presentación de Waldemar, que fueron las expediciones de Scott y Amundsen. Porque ahí tenemos la panacea de la carrera, no solo por llegar al polo, era la carrera de los científicos. Era la ciencia en su más pura expresión. Los países estaban compitiendo por conocimiento, y me parece que esto es tan relevante que marcó y marca la historia de la Antártida hasta el día de hoy y en el futuro mismo, porque con toda seguridad lo vamos a ver en el transcurso de estas jornadas, la importancia de la ciencia en toda esta cuestión antártica, y cómo la ciencia se va preparando para otras instancias mayores, que son las que creo que Ricardo, que va a hablar ahora, lo va a poner muy bien de manifiesto. Nada más, gracias. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta o sugerencia, pregunta, le damos la bienvenida al segundo expositor de la jornada de hoy. Siguen llegando las felicitaciones en el chat, las podés leer ahí, Waldemar. Bueno, le damos la bienvenida a Ricardo Jung. Supongo que ya estás ahí, yo no te estoy viendo porque tenemos todo pequeñas pantallas. Va a ser el siguiente expositor sobre el tema en geopolítica de las regiones australes. Expondrá sobre el Tratado Antártico y el Protocolo de Protección Ambiental y la importancia de la Antártida y el Atlántico Sur. Lo voy a presentar, es capitán de navío, Ricardo Jung es su nombre, es presidente de la Asociación Antarcos, que hoy inicialmente cuando abrimos este seminario le presentaba yo esa asociación civil, que convoca a una cantidad de personas que están interesadas en temas antárticos. Él es presidente entonces de esa asociación y ha realizado múltiples campañas antárticas en buques como comandante, y ha sido jefe de misión en la primera expedición científica embarcada en el año 2008. Desde el 2009 al 2012 es miembro consejero del Instituto Antártico Uruguayo, y es presidente de la reunión consultiva del Tratado Antártico en Punta del Este en el año 2010. Es, por supuesto, integrante de esa asociación y del equipo de educación y difusión con el cual hemos organizado este seminario. Así que, Ricardo, te doy la bienvenida y te aviso unos 5 o 6 Bueno, minutos. buenas tardes a todos. Espero que no tengas la necesidad de avisarme como a Waldemar. Lo que pasa es que el conocimiento de Waldemar es tan amplio que la capacidad de síntesis se hace difícil. A mí me van a tener que disculpar porque vieron que esta tecnología para mí es relativamente nueva. Así que voy a tratar de compartir, a ver, ¿cómo dijimos que compartíamos la pantalla? Mirá, Ricardo, abajo Compartir hay pantalla. una flechita verde. Sí, ya la apreté. Compartir. Está. Y ahí ¿Estoy compartiendo? está. Bueno, qué maravilla. Sí, estás compartiendo. Y Qué ahora maravilla que es la tecnología. tenés que apretar una pantalla que hay. Ahí está, perfecto. Bueno, nos vemos todos. Nos Bueno, vemos todos. muy bien.
Creo que la conferencia de Waldemar les ha dado un barniz de la historia que involucra a estas regiones antárticas. En términos generales, la historia del hombre ha girado en torno a la lucha por los recursos y por los mercados, ¿verdad? Camuflados en distintos disparadores de los conflictos, como pueden ser los filosóficos, los religiosos, étnicos y hasta egocéntricos y narcisistas de algunos actores de la historia, siempre han ocultado una razón estratégica que va más allá de las apariencias, y que es el acceso a la materia prima y a la de asegurar áreas de influencia que garanticen sus mercados, ¿verdad? La Antártida, como es lógico, no escapa a los motivadores ancestrales de la raza humana, como tampoco lo hace el Atlántico Sur. Si bien las formas y los métodos han ido mutando con el tiempo, principalmente con la creación de las Naciones Unidas en junio de 1945, y como consecuencia de la devastadora experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en ese ajedrez del poder de los principales actores de la política mundial, los motivadores se mantienen, siguen siendo los mismos, ¿verdad? Aunque más solapados, porque tanto el acceso a la información como esta que estamos teniendo hoy en día, como la capacidad de movilización de las masas, son un factor nuevo y de protagonismo incierto que agrega una gran incertidumbre a cualquier estrategia que gobierno alguno pueda plantearse con respecto a estas regiones. Y es así que, cambiando de diapositiva, como decía Waldemar, en el año 1957 y 1958, en el año geofísico internacional, una gran actividad científica en torno a la Antártida. Y bueno, dio origen en 1959 a que Estados Unidos propusiera a los que teóricamente eran los países que más actividad científica habían tenido en la zona, a firmar un tratado que tiene características muy particulares y que es una joya del derecho internacional, ¿verdad? Todos esos actores que ustedes vieron, que Waldemar expuso, fueron generando una historia que involucró a diferentes países. Esa historia en la que Uruguay, como ustedes vieron, ha participado, pero que por diferentes razones no tuvo la visión política en su momento, fueron generando derechos sobre la Antártida. Y ahí nacieron una serie de países que empezaron a hacer reclamos territoriales sobre este continente. Esos reclamos territoriales en algunos de los actores se superponían unos sobre otros y generó una situación de verdadero conflicto de derecho internacional. Hábilmente, Estados Unidos propone en 1959 este Tratado Antártico, en el que los países fundadores son los que figuran acá: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Sudáfrica. Los que están con asterisco son reclamantes de soberanía sobre la Antártida. Rusia y Estados Unidos se consideraban con derecho también a reclamar. De todas maneras, no hacen un reclamo oficial, y los demás miembros no reconocen ningún reclamo. Este tratado, firmado por estos 12 países firmantes del tratado, entra en vigor el 23 de junio de 1961.
Déjenme correr. Como decía Waldemar, Uruguay tuvo una participación muy activa a través del puerto de Montevideo en todas estas actividades antárticas, pero por la razón que sea, nuestros gobernantes no visualizaron en esto, en la proyección antártica, un interés nacional. El profesor Musso fue por allá por 1962, si no me equivoco, Waldemar, fundó un instituto antártico uruguayo, pero como una motivación privada de una actividad de ciudadanos civiles, tratando de que el poder político visualizara la importancia de formar parte de este grupo. Sin embargo, Uruguay firma el Tratado Antártico como miembro adherente recién el 11 de enero de 1980. Si ustedes miran la fecha, estamos en pleno gobierno militar, en plena dictadura, como cada uno la quiera interpretar. Y acá hay una actividad muy importante por la situación política nacional también, por las condiciones que nos encontrábamos de las Fuerzas Armadas. Y rápidamente, en 1984, se funda la base Artigas. Uno de los requisitos para entrar al Tratado Antártico era el tener una base con actividad permanente en la Antártida. No se olviden que en esta época en la que estamos hablando, todavía la Guerra Fría estaba en pleno auge. Los bloques soviéticos y occidentales mantenían una competencia por sus zonas de influencia que eran notorias en todo el mundo, y también pasó en la Antártida. La base Bellinghausen, que queda al lado de la base Artigas, era una base donde existieron grandes depósitos de combustible. No se olviden que en esa época la posibilidad de conflicto entre Estados Unidos y Rusia era un ejercicio latente de ambos países. Y las estrategias militares llegaron a involucrar prácticamente a todo el orbe. Es así que en 1985, el bloque soviético propone el ingreso de la República China, que había ingresado como miembro adherente en 1983. Como contrapartida, el bloque occidental propone el ingreso de la República Oriental del Uruguay como miembro consultivo. En la reunión consultiva de Bruselas, la 13ª reunión consultiva al Tratado Antártico, se produce el ingreso de China y Uruguay como miembros consultivos del Tratado Antártico. Rápidamente, Uruguay toma protagonismo muy importante en estas reuniones. El Tratado Antártico tiene una particularidad muy grande, es que es un instrumento jurídico donde todas las decisiones se toman por consenso. Y acá hay actores dentro del Tratado Antártico con grandes intereses políticos y económicos, y particularmente Uruguay, país chico, con un prestigio muy grande en respetar el derecho internacional, ocupa dentro de la reunión consultiva por muchísimos años puestos muy importantes en este foro de gobierno de la Antártida. Hoy el secretario del Tratado Antártico es un uruguayo, y el vicepresidente de los consejos antárticos también es un uruguayo. Al día de hoy, este proceso de ingresos de nuevos actores y nuevos países al Tratado Antártico nos encuentra con
29 partes consultivas, 29 países que tienen el derecho a decidir sobre las políticas en la Antártida. Y 25 miembros que son miembros adherentes. Últimamente se ha producido una vorágine muy importante de actores y de países buscando una gran actividad científica en la zona, y hay muchos postulantes a ingresar como miembros consultivos. Sin embargo, se ha mantenido como un club bastante reservado. Yo dije al principio, y empecé esta charla, hablando que detrás de todas las actividades humanas, los intereses comerciales siempre están siendo un norte hasta lógico y comprensivo, ¿verdad? Pero la habilidad que tuvo este Tratado Antártico, y que es muy interesante, es que no vamos a entrar al detalle del tratado, pero sí lo podemos resumir en esta diapositiva que ustedes ven acá. Uso con fines pacíficos, libertad para la investigación científica y cooperación. Esto genera un antecedente único en el derecho internacional. Yo les comenté recién que en la Antártida ya existían bases con proyección militar dentro de un camuflaje de actividad científica. O sea que esto genera un marco donde los dos bloques más importantes, el bloque soviético y el bloque occidental, encuentran en la Antártida un área de paz, de cooperación y de investigación. Ese es el logro más grande que tiene este tratado, donde los reclamos hechos por los países no se perdieron, han quedado suspendidos, y nada de lo que se haya hecho a partir del 59 en adelante genera derechos acumulados a los ya esgrimidos en cada una de las reclamaciones ante las Naciones Unidas. Dentro de esta competencia por los derechos en la Antártida, hubieron países como Argentina y Chile que llegaron a desplegar familias y generaron nacimientos en la Antártida para aumentar los argumentos de sus reclamos territoriales. Argentina y Chile, por ejemplo, si uno va a sus mapas, incluyen la Antártida chilena y la Antártida argentina, y ambas se superponen. Con lo cual creo yo que este tratado, más allá de que los países reclamantes continúan manteniendo firmes sus reclamos, puso punto final a un evento de derecho internacional prácticamente sin solución, y abrió un campo a la cooperación internacional nunca vista en otra área, en otro ámbito, que tal vez hoy sí, hoy como ha evolucionado la sociedad, como ha evolucionado la tecnología, como ha evolucionado las comunicaciones, pueda plasmarse en otros ámbitos. Pero la realidad es que desde 1959 a la fecha, la cooperación entre las naciones en la Antártida es un ejemplo para la humanidad. El Tratado Antártico también prevé en que toda actividad en la Antártida es fiscalizable por cualquiera de los miembros del Tratado Antártico. Y cada país miembro es responsable por los hechos, los actos de sus conciudadanos. Es un régimen de derecho internacional
es sumamente interesante y una experiencia única que tiene algunas otras particularidades que vamos a ver ahora más adelante. Estamos que desde 1959 en adelante, el tema de la protección medioambiental no era un hecho cotidiano en la vida de la humanidad. La investigación, el conocimiento, la actividad humana en general priorizaba por sobre el medio ambiente la huella humana en todos sus ámbitos de expresión. El ámbito antártico comenzó una proliferación de bases, de actividades científicas, pero también de actividades turísticas. Se transformó en un área de actividad turística muy importante, y todo ligada, por supuesto, al interés del ser humano por pasear, por conocer, pero también a intereses comerciales de empresas dedicadas a la actividad turística, a los cruceros, y eso fue pautando para todos los científicos involucrados en el estudio del ambiente antártico, que el efecto de la actividad humana en la Antártida estaba realmente preocupando. Y eso da nacimiento al protocolo sobre la protección medioambiental, conocido por todos como el Protocolo de Madrid. Ese protocolo se firmó el 4 de octubre de 1991 y recién entró en vigencia el 14 de enero de 1998. Fíjense que el Tratado Antártico fue del año 59 y un tema que para nosotros hoy es prioritario, recién tomó impulso en la década del 90. Este protocolo, la gran virtud que tiene es que declara la Antártida reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Es un paso más que da la comunidad antártica contra las reclamaciones territoriales y contra cualquier actividad que realice el ser humano al sur del paralelo 60. Pero como yo les expresara al principio, este protocolo también en su artículo 7º prohíbe toda extracción mineral excepto con usos científicos. Y aquí en la Antártida hay naciones que hacen inversiones enormes en sus presupuestos antárticos. Alemania, tengo entendido, que invierte más de 50 millones de dólares por año en la Antártida. Estados Unidos tiene una proliferación de bases enorme y una actividad científica enorme, y todas las grandes potencias participan de una actividad sumamente costosa y sumamente importante en esta investigación científica. Que hemos dicho que toda esta actividad científica debe ser compartida. Eso prevé el Tratado Antártico. Sin embargo, detrás de todas estas buenas intenciones, siempre el dinero siempre el diablo pone la cola. Uno de los grandes conflictos que hemos tenido en los últimos tiempos es qué pasa con todos los descubrimientos científicos que se han hecho en la Antártida. Y ahí vienen los registros y los derechos de investigación, que es un problema que sigue latente dentro del
de la reunión consultiva del Tratado Antártico, y que de alguna forma es de difícil solución, ya que en la Antártida normalmente lo que hacemos es recolectar muestras, pero la investigación se termina siempre en los países de origen. Y esto genera, o ha generado, yo ahora de las actividades de las reuniones consultivas estoy un poco alejado, pero ha generado una controversia importante que todavía sigue sin solución. Pero dentro de otro tema importante que nos pauta este protocolo medioambiental, ¿no?, es que su revisación va a ser en el 2048. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el 2048 las reglas de juego en la Antártida están claras. Pero todos somos conscientes de cómo el planeta Tierra está siendo sobreexplotado por la raza humana. Hoy estamos analizando la posibilidad de extraer minerales de meteoritos en el espacio. La Antártida es un continente muy rico en petróleo, en hidrocarburos, en fauna y en minerales. Y las posibilidades de que esta comunidad antártica empiece o comience a modificar este estatus tan brillante en el que nos encontramos hoy, de protección medioambiental y de no explotación de los recursos. Ahora voy a hablar de los recursos vivos que no entran dentro de este marco, pero de los recursos minerales de la Antártida, las posibilidades de que esto se modifique en el 2048 son importantes. Me olvidé decirles antes que ya existe entre los países miembros del Tratado Antártico la explotación de los recursos vivos marinos. Eso está administrado por un comité, la CRUMA, la Comité de Protección de los Recursos Marinos Antárticos, donde cada uno de los países miembros tiene una cuota de captura de las especies autorizadas por el propio tratado. Uruguay participa de esas capturas, o sea que ya el ser miembro del Tratado Antártico está representando un beneficio económico para algunos actores. En este país, para la DINARA, ¿verdad?, que cobra muy bien los permisos de pesca al sur del 60 de los buques de bandera nacional que operan en esa área. Si yo mal no recuerdo, Uruguay tiene un cupo de 3 buques para operar en esa zona. Es decir, que los factores económicos están detrás de todas las decisiones humanas y también lo están de esta comunidad antártica. Y bueno, veré que perdí el hilo un poco de la... Como decía, ese 2048 es un punto de referencia y es un poco uno de los motivos de esta necesidad que vemos en la Asociación Antarcos, de que haya una conciencia mayor en toda nuestra sociedad de la importancia que tiene la Antártida para nosotros. De lo que hagamos como miembros consultivos y de lo que hemos hecho en todos los años anteriores, va a primar las posibilidades que Uruguay tenga de futuro. Si algún día se llega a explotar la Antártida, como lo estábamos diciendo, ¿de qué derechos haya generado a lo largo de todos estos años? Y esos derechos se generan a través
de una actividad científica prioritaria. La razón de la base Artigas es la investigación científica. La razón que nos permite mantenernos como miembros consultivos de la Antártida es la investigación científica. Entonces, la necesidad que tiene nuestro país de formar conciencia antártica y de formar investigadores antárticos es vital para estos intereses que yo he ido tratando de pautarles en esta charla. Ha sido muy difícil para Uruguay generar un grupo de científicos que desarrollen su actividad en la Antártida. Primero porque atrás de toda actividad están los recursos económicos, que siempre son escasos en nuestro país, y lo que el Estado vuelca a la investigación antártica y a los proyectos científicos antárticos realmente es un porcentaje muy pequeño de lo que vuelca a la investigación científica en términos generales. Y quisiera terminar entonces esta corta exposición con esta frase que vemos acá y que es la importancia que nosotros le damos a todo esto que estamos haciendo. Y es que nada de lo que suceda en la Antártida nos es indiferente. Por el contrario, todo lo que sucede en la región antártica incide y repercute directamente en nuestro territorio. Hemos hablado de la actividad científica, hemos hablado del conocimiento, hemos hablado de factores económicos que también pesan, pero tenemos uno con el que convivimos todos los días, que es el meteorológico, el climático. La Antártida es el gran termómetro de nuestra región. Yo les cuento que la primera vez que fui a la Antártida fui en el año 98. En la estación de Kare, que queda en la punta de la península antártica, nunca llovía. Caía nieve, pero lluvia, por las temperaturas, no era para nada normal. Hoy en Ekare llueve torrencialmente. Hoy en la isla Rey Jorge, que es casi como Punta del Este, afloran la actividad humana por ser el lugar más accesible de la Antártida. Hay una enorme cantidad de bases y hay una actividad en verano muy importante de contingentes científicos y no científicos y de turistas. El deshielo, el crecimiento de la vegetación, lo vamos viendo año a año cómo evoluciona y cómo el clima va cambiando y cómo el glaciar se va achicando y cómo los grandes hielos del mar de Ross se van desprendiendo en témpanos de hasta 100 kilómetros de largo. Y eso es un cambio, sin lugar a dudas. Hay quienes discuten si se debe a un cambio climático producto de la actividad humana o son uno de los tantos cambios que ha tenido la Tierra a lo largo de su historia en su climatología, pero que en poco tiempo son elementos que indudablemente son apreciables a una generación. En el glaciar, mis primeras campañas antárticas se podía caminar sin ningún problema, y hasta quienes hicieron la invernada, y de pronto Waldemar fue uno de ellos, llegaban hasta esquiar. Hoy está prohibido ir porque el deshielo genera riesgos de rajaduras, de disminución de la capa de hielo, y ya tenemos varios accidentes, gracias a Dios no nuestros, que se producen en el glaciar ahí en la isla Rey Jorge. Es decir que, como corolario final, la historia de la Antártida ha traído
ejemplos del sacrificio del ser humano por el descubrimiento, por la aventura, ¿verdad? Porque debemos reconocer que muchas de estas expediciones están motivadas por las ansias de aventura del ser humano, que es lo que lo ha llevado tan lejos en su historia, y que ha culminado en una actividad científica tremendamente importante, y que hoy es el leitmotiv de todos los países que estamos involucrados dentro de esta actividad. La obligación que tenemos las generaciones nuestras es generar en las que vienen un compromiso mayor con este continente. Porque nada de lo que suceda en el futuro, después de 2048, posiblemente yo no lo voy a ver. Y muchos de nosotros creo que tampoco. Pero todo lo que estamos haciendo hoy en día y lo que hicieron quienes nos precedieron, están generando para las generaciones que vienen un patrimonio, una posibilidad, un derecho acumulado que creo que es una obligación moral para todos nosotros el lograr un mayor compromiso con la Antártida de nuestros gobernantes, un mayor apoyo a la comunidad científica para que desarrolle su actividad en este ámbito y un mayor conocimiento en toda la juventud de que la Antártida está ahí, nos importa y que todo lo que pase nos involucra directamente. Gabriela, te paso la palabra, no sé, pero he sido muy resumido por lo que veo. No, la verdad que te felicito en nombre de toda la audiencia, fuiste muy claro, muy preciso, nos has dejado con un montón de pique, yo fui anotando una cantidad de cosas porque en realidad has abordado, como te lo proponías en el título, una cantidad de aspectos que son bien interesantes y que a uno le quedan como muchas dudas, sobre todo cuando no es experto. Abro, por supuesto, la oportunidad para que toda la audiencia pueda hacer comentarios, preguntas. Las preguntas les sugiero que las escriban en el chat y ya te voy a transmitir, Ricardo, una de las preguntas es cuáles son las formas de interacciones socioculturales de la población antártica actual como grupo ciudadano. Esa es una pregunta de un oyente, por supuesto que hay agradecimientos y felicitaciones además. Interacciones socioculturales. Bueno, primero que nada, le voy a decir que esa foto que ustedes ven ahí, ese era mi barco, por eso la puse. Yo era el comandante cuando estaba ese buque ahí, y me permitió tener experiencias y haber disfrutado de la Antártida porque pude navegar todo el Garlache en una expedición que hicimos rememorando la expedición del buque Bélgica, del Barón de Gerlache, con una expedición de ciudadanos belgas. Realmente la Antártida ha permitido justamente, y sobre todo para el personal que inverna en la Antártida, un relacionamiento muy estrecho entre todas las naciones. Realmente en la Antártida los seres humanos se reconocen como antárticos más que por la nacionalidad que tengan. Es una fuente de relacionamiento humano, producto del sacrificio, de las condiciones extremas, aún con toda la tecnología y las comodidades que supuestamente hoy nos permite el avance de la ciencia, las condiciones de vida siguen siendo extremas. Eso genera, por supuesto, en un grupo humano
todas las reacciones y las condiciones que se pueden dar de convivencia de una invernada, ¿verdad? Pero por otro lado, genera lazos muy estrechos entre comunidades de diferente origen. Y siempre decía el profesor Puseiro, que no lo hemos nombrado, pero un referente dentro del derecho internacional antártico, que hemos tenido el privilegio de que haya nacido en nuestra tierra y que se haya involucrado, y nos ha dejado un prestigio y una tradición muy importante en la comunidad antártica, que en la Antártida hay dos tipos de personas que la visitan. Aquellas que solo ven un paisaje bonito, algo digno de conocer, pero que no pasa más allá de eso, y aquellos a los que se le prende una lucecita interior que los enamora. Y entre la comunidad de aquellos de los que se enamoran de la Antártida, es un ámbito de relacionamiento humano, de compromiso, de apoyo, de solidaridad, que es realmente envidiable. Y eso lo puso de manifiesto Waldemar en su historia, en lo que contó, en los sacrificios que hicieron unos por otros, poniendo en riesgo su vida con el solo fin de rescatarlos. Entonces creo que es un ámbito de relacionamiento social que lleva al ser humano a su máxima expresión de convivencia. Espero haber respondido la pregunta. Yo creo que sí, pero si no la compañera, la colega que acaba de preguntarla tendrá otra intervención. Hay otras preguntas y por supuesto que hay felicitaciones. La pregunta es si existe un territorio Antártida Uruguaya, es decir, si hay un pedacito, ¿no? Eso es uno de los grandes errores, porque si no me equivoco creo que tenemos hasta una plaza que se llama Antártida Uruguaya. No existe la Antártida Uruguaya. Como en realidad, desde el punto de vista de derecho internacional, tampoco existe la Antártida chilena, tampoco existe la Antártida argentina. Ni siquiera el territorio de nuestra base. Lo estamos usufructuando con un fin científico, pero la Antártida es de todos. Bien. Hubo un movimiento, Waldemar me puede ayudar, liderado por Malasia, en declarar la Antártida Patrimonio de la Humanidad y pasarlo bajo la égida de las Naciones Unidas. Esta comunidad antártica pequeña, pero de pesos pesados dentro de la política mundial, ha logrado hasta ahora mantener la Antártida en un gueto bastante reservado. Pero no existe la Antártida Uruguaya. Lo que existe es un área en la que nos movemos, pero simplemente por capacidades económicas, pero tenemos la posibilidad de explorar y hacer actividad científica en toda la Antártida y en todo el mar Antártico al sur del 60. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Fue una excelente pregunta porque en realidad es una pregunta que se reiteran muchos docentes y muchos ciudadanos, en realidad. Así que vino muy bien. Tengo otra pregunta. Bueno, hay alguien que dice que le quedan muchas interrogantes a Mónica y pregunta cómo las nuevas generaciones puedan involucrarse cuando no se forman científicos en el momento actual. Yo me atrevo a... Interesante pregunta que tú la podés responder, ¿verdad? Sí, mañana en el seminario del viernes vamos a tener un espacio donde va a participar un colega que en representación de un grupo de jóvenes que realizan investigación polar y en Antártida y que pertenecen a la Facultad de Ciencias. O sea que sí hay un grupo de uruguayos que proporcionalmente es bien interesante, que realizan investigación en la Antártida desde hace muchos años, pero bueno, Ricardo, no sé si vos estuviste... Sí, hay un tema muy interesante. Hasta prácticamente 4 o 5 años atrás, en el que Daniel Núñez era presidente del Instituto Antártico,
el carro de la Antártida, y disculpen la expresión, tiró del carro de la Antártida el Ministerio de Defensa. Afortunadamente, esto ha ido cambiando. Hoy hay mayores ministerios que se involucran dentro de la actividad antártica. Hay un programa nacional antártico que tiene varios actores, y también los existían antes, pero no había involucramiento. Hoy hay involucramiento en la actividad antártica. La Facultad de Ciencias ha tenido una actividad muy importante, ha generado una escuela para alumnos, cursos que se dan en la Antártida, y creo que esto está cambiando. Parte de este objetivo, parte de lo que estamos haciendo hoy, es justamente eso, generar docentes con mayor involucramiento, con mayor conocimiento, como para que el tema Antártida pueda entrar dentro de algunas de sus actividades docentes y pueda motivar. Y la actividad científica, ese es un desafío grande que tenemos, porque, como yo dije, detrás de toda actividad científica se requieren recursos económicos. El país tiene que madurar. Creo que la pandemia ha dado un vuelco sustancial y conceptual con respecto a la necesidad de la investigación, a cómo la actividad científica apoya a una nación en su toma de decisiones, en su propio capital intelectual. Y bueno, esto abre posibilidades de futuro, y eso es lo que tenemos que trabajar. Generar jóvenes investigadores que desarrollen su actividad en la Antártida y que le den a la nación el patrimonio que después, dentro de la reunión consultiva del Tratado Antártico y dentro del Comité de Protección Ambiental, le brinde al país la posibilidad de un rol protagónico. Nuestro peso específico no es más que por nuestra capacidad política de negociar y la capacidad que desarrollemos como investigadores antárticos. Muchas gracias. Siguen las felicitaciones. Dice Fernanda que es un placer tener estos encuentros tan enriquecedores. Beatriz dice que gracias por permitirnos compartir tus percepciones y que comparte la preocupación porque en mayo, en el mes de mayo, a fines de mayo, observó una corriente de agua en estado líquido que parecía un deshielo, y eso en realidad abona un poco a la evidencia que vos dabas del cambio en tan poco tiempo, que resulta preocupante. Fabiana hace una pregunta, dice, en la modernidad, donde existe Internet y la virtualidad, desde la necesidad de la comunicación de gran alcance, ¿los sistemas de radio siguen siendo los más predominantes y seguros? No, los sistemas de radio fueron, creo que tienen su propia historia en la Antártida, porque en algún momento fue la única forma de comunicarse con el continente y con las familias, ¿verdad? Hoy, increíblemente, en la base Artigas, desde un celular están hablando con las familias, están usando Internet como estamos usando nosotros, están teniendo toda la tecnología al alcance de la mano y están haciendo la vida en la Antártida bastante más sencilla, y la actividad científica también más sencilla, porque los propios investigadores pueden estar en contacto con sus bancos de datos en sus lugares de origen, ¿verdad? O sea que, no, la tecnología ha llegado como a todas partes del mundo. Bueno, Magdalena te agradece, Carolina también te agradece, y es un gusto para Gladys también, porque dice que agradezco mucho estas oportunidades, estuve participando con otras compañeras de proyectos contextualizados en la Antártida por enseñanza secundaria, y fue una experiencia excelente de aprendizaje. Waldemar siempre estuvo acompañándonos, y saluda desde Fray Bentos entonces. Estrella también dice un placer escucharlo, comparto con Gladys.
Me consta que se ha propuesto proyectos, pero no se ha difundido lo suficiente, dice Mónica. Muchas gracias por la respuesta. Te agradecemos, Mónica. Es cierto que a veces es muy difícil llegar a todos y a todas en todo el país. Magdalena intercambia algunas cuestiones con Gladys respecto a la participación de una de sus hijas en una de las ferias. Hay muchos mensajes, estoy buscando si hay alguna otra pregunta. Este foro y esta actividad, lo más interesante que genera es ese diálogo, el estar hablando de la Antártida y estar generando preguntas que nos desafían, que motivan a la investigación. Esto que está contando Carolina Alfaro va en la línea de que vos decías, de lo que implican las comunicaciones y la facilidad para hacerlo. En el 2003 dice que con estudiantes de cuarto año se organizó una llamada a la base Artigas con preguntas formuladas por los mismos estudiantes, y fue una experiencia preciosa en la Universidad de Piriápolis. Y yo ya les adelanto una primicia del viernes, que en realidad en un equipo de una escuela en Montevideo, de escolares de Montevideo, hicieron una videoconferencia con los capitanes y el personal que estaba en la Antártida el año pasado. Y que por supuesto, imagínense lo que fue para el chico de primaria, tener una videoconferencia donde les mostraban imágenes en vivo y en directo de la Antártida, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna... No sé si Daniel quiere aportar algo, que fue Bienvenido. presidente del Instituto Antártico en todo este cambio organizacional que ha permitido que la actividad antártica no se restrinja tanto al Ministerio de Defensa, y hoy hay una serie de actores muy involucrados y que gracias a Dios se está dando un cambio sustancial en esta actividad. No, y hay que decir también que mientras Daniel fue presidente del Instituto Antártico Uruguayo, es que se generó el grupo interinstitucional de educación en el que participa. O sea que eso también ha sido porque él nos ha abierto las puertas para que eso ocurra, ¿no? Porque alguien tiene que tomar esa decisión política de hacerlo. Exacto. Él ha sido gran motivador de este cambio, así que porque ya está saliendo de la vaina, por decir algo, vamos a aclarar. No, pero me parece que en virtud de los tiempos y hay que cerrar esto. Te quedan 5 minutos. Sí, en favor de todos los que nos han aguantado todo este rato. Gracias por los comentarios. Yo creo que hay algunas cosas importantes que llevarnos del día de hoy. Y me gustaría comenzar con una anécdota, porque la última charla tuvo que ver con geopolítica. La Facultad de Ciencias tiene dentro de sus proyectos una escuela de formación de verano, de formación antártica, que se realiza durante el verano, y que año por medio los estudiantes van a la Antártida, y los que eligieron ese camino, esa rama, digámoslo así, en su último año de facultad, bueno, pueden hacer contacto con esa realidad. Dentro de las actividades que estaban marcadas para el último grupo que hubo, estaban el invitar a científicos de las bases que están cercanas a la nuestra para que dieran algunas charlas en particular. Todo eso lo dirigían, por supuesto, los catedráticos que habían ido con los alumnos. Pero llegó uno que le habló a los alumnos, desde mi punto de vista, a ver, el mensaje fue: quiero que sepan que ustedes están en mi casa, yo los dejo estar en mi casa, esta es mi casa, yo los dejo estar, lo que ustedes hagan a mí no me importa mucho porque no es importante para nosotros. Esa persona era un chileno, ¿verdad? O sea, es integrante de uno de los países, es conciudadano de uno de los países que hace reclamaciones territoriales.
Cuando esa persona se fue, que por supuesto por la educación de los uruguayos fue aplaudido al final de sus palabras y demás, yo tuve una pequeña charla con los alumnos, que se puede resumir en una sola pregunta que les hice al final. ¿Para qué ustedes hacen ciencia? Y el primero que me diga que es para descubrir algo, lo tiro por la ventana para afuera. Ustedes hacen ciencia para defender la postura de la República en los ámbitos internacionales que haga falta. O sea, ustedes son representantes de la política exterior. Y esto no es fácil de comprender. Acá se dijeron muchas cosas muy importantes que si ustedes luego, al cerrar esta reunión, se ponen a meditarlas, son muy difíciles de entender. Ricardo habló de consensos en un tratado. ¿Ustedes se imaginan un país tratando de gobernarse por consenso? ¿No sale ninguna ley que no la voten todos? No existe. Imagínense en el problema que hay en la comunidad antártica para que todo salga por consenso. Ricardo mencionó uno de los grandes problemas, la bioprospección. ¿Quién se lleva las patentes aquí? Entonces, eso con respecto al tema específicamente geopolítico o a las implicancias que tiene, que son muy profundas. Pero, a ver, nosotros llegamos tarde en términos científicos a esta historia. Hay una fotografía de 1907 en la expedición de Scott, donde en la popa del buque, la parte de atrás del buque, se ve un aerogenerador. Lo necesitaban para producir corriente para determinados equipamientos. En el 2020, en este verano, estaba previsto llevar nuestro primer aerogenerador. Los británicos llevaron un aerogenerador en 1907 y nosotros íbamos a ver si lo podemos llevar ahora a instalarlo. Eso quizás no quiera decir nada, porque podemos defender la postura de por qué en el 2020 recién llevamos un aerogenerador y por qué queremos hoy hacer una base verde y por qué una cantidad de cosas. Pero acá lo importante de toda esta reunión es que en el fondo son los educandos. En el fondo nosotros estamos transmitiendo a ustedes un conocimiento que posiblemente mucho de ellos no puede ser transmitido linealmente a los educandos. En China, por ejemplo, a los niños se les enseña qué tipos de minerales, qué tipos de recursos tiene la Antártida a los niños en la escuela. O sea, a ver, si le estamos enseñando a los niños en la escuela qué tipo de recursos tiene la Antártida, es porque para nosotros, en nuestro horizonte está en algún momento hacernos de esos recursos. En ese sentido, la Antártida es un gran cofre. Lo abrimos y encontramos de todo. Posiblemente nosotros no tengamos la capacidad, si cambian las circunstancias y las reglas de juego, de poder extraer minerales de la Antártida. Podemos hacer otras cosas. Pero lo importante, vuelvo a lo importante, a los educandos, a lo que transmitirles el hecho de que la Antártida es algo súper importante para el país. No solo por lo último que mencionaba Ricardo, que es un canon regulador del clima mundial, y ya con eso nos bastaría, ¿verdad? Sino por todo lo que hay ahí. Entonces, es muy difícil, con las preguntas que hacían me puedo dar cuenta. Nadie ama lo que no conoce. ¿Y cómo voy a entrenar a un científico? Simplemente en caminar encima del hielo. ¿Cómo lo puedo entrenar si en Uruguay no cae nieve ni por decreto de gobierno? Creo que cayó, yo estaba en la escuela naval cuando cayó nieve en Montevideo y estoy hablando de 1977, 76. Y esas cosas no se dicen. Entonces,
el esfuerzo que hacemos es muchísimo, queda mucho por hacer, pero nuestro objetivo son los niños. Esos niños de hoy son los científicos del mañana y son los que nos van a defender en el 2048. Ese es el objetivo. Entonces, el capacitarnos para entrenar, para que ellos entiendan eso, que es muy difícil a esa edad que entiendan ciertas cosas, ¿verdad? Pero sí promoverles la inquietud y ser una oficina reclutadora de científicos, ¿verdad? Para nosotros debe significar mucho. Así que entre los científicos y los cancilleres, con eso ya nos damos por satisfechos para poder proseguir en este camino, ¿no? Y nada, era eso simplemente. Bueno, agradezco entonces la participación de todos y de todas en este inicio de seminario. Los convoco entonces para el viernes, en el mismo canal y a la misma hora, pero con nuevas caras y nuevos temas. Ahí vamos a focalizar, les decía, sobre el segundo objetivo justamente, que es poner, digamos, en agenda educativa, como lo explicitaba claramente Daniel, la importancia de la Antártida, qué es lo que se hace en el país en la investigación científica y en educación científica. O sea que les agradezco nuevamente a todos. Los que no pudieron completar el formulario por alguna cuestión técnica, el formulario de asistencia a esta charla, nosotros igual tenemos nota de la gente que participó y los vamos a estar enviando recién la semana que viene, luego de que tengamos un aire después de tanto trabajo.